Este ejercicio nos habla de dos cubos de masa m minúscula y de idéntica naturaleza. Eso significaría que van a tener el mismo coeficiente de rozamiento y ser del mismo material, entonces el rozamiento con el suelo va a ser el mismo. Nos habla de una esfera de masa m mayúscula que está apoyada sobre esos dos cubos. No nos menciona en ninguna parte del enunciado y no vamos a poder calcular ni saber qué valor considerar a un rozamiento entre el cubo y la esfera. Tampoco nos dice que despreciemos, pero en este caso vamos a tener que despreciar porque si no, no vamos a poder llegar a su valor, ¿verdad? Entonces vamos a despreciar el rozamiento entre la esfera y los cubos. Y nos pide el mínimo coeficiente de rozamiento que tiene que existir entre los cubos y el suelo para que este sistema permanezca en equilibrio. Inicialmente tenemos el diagrama del cuerpo libre de la esfera. Dentro del gráfico de la esfera también nos da como dato el ángulo alfa. El ángulo dentro del gráfico está indicado como 2 alfa, pero por la simetría del dibujo, nosotros al trazar la vertical podemos separar en alfa y alfa. Va a tener que ser simétrico, ¿verdad? Entonces se va a distribuir alfa y alfa a ambos lados, que sería finalmente 2 alfa. Es lo que nos da el problema. Entonces, yéndonos al DCL de la esfera, tenemos su peso y tenemos las reacciones que hay entre los cubos y la esfera. Esas reacciones van a pasar por el centro de la esfera, ¿no? Entonces, con la vertical, la línea, ese radio, con el ángulo alfa. Esa reacción 1, también con la vertical va a formar el ángulo alfa y de igual manera la reacción 2 con la vertical va a formar el ángulo alfa. Entonces, la posición de las reacciones al hacer sumatoria de fuerza en el eje X, tengo la componente horizontal, que es el cateto opuesto a alfa, va a ser entonces R1 seno de alfa. Y en este caso la componente horizontal, que también es el cateto opuesto, entonces va a ser R2 seno de alfa, pero como está en sentido negativo, se le pone el signo menos. De ahí, R2 seno de alfa paso al otro lado sumando, y puedo simplificar seno de alfa, con lo que puedo concluir que R1 y R2 tienen que tener el mismo valor. Luego hago la sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué tengo en el eje Y? Tengo las dos componentes verticales de las reacciones. Las dos son los catetos adyacentes a alfa, R1 por coseno de alfa y R2 por coseno de alfa. Eso es mirando para arriba. Que mira para abajo, el peso mira para abajo, entonces menos masa por gravedad. Y eso es igual a 0. Como las reacciones vimos que son iguales, esta reacción 2 puedo reemplazar por la reacción 1. Y me va a quedar R1 coseno de alfa más R1 coseno de alfa, que va a terminar siendo 2R1 coseno de alfa. El peso pasa al segundo miembro como masa por gravedad y de ahí me queda la primera ecuación. Me voy ahora al diagrama del cuerpo libre de la cajita, del cubo. En el cubo tengo la normal que hace el suelo, tengo el peso de la caja, tengo la reacción que recibo de la esfera. Por la ley de acción y reacción, tengo que la reacción va a ser dirigida hacia abajo, desde el cubo. Esa reacción forma con la vertical el ángulo alfa, eso no cambia. Entonces con la vertical alfa. Por último, tengo la fuerza de rozamiento. Yo estoy analizando esta caja. El peso de la esfera hace que los cubos quieran deslizar a los costados. Entonces, la intención de movimiento de este cubo a la izquierda, por lo tanto, la fuerza de rozamiento que se opone a esa intención de movimiento va a ser hacia la derecha. Entonces tengo mi sumatoria de fuerza en el eje Y. En el eje Y tengo la normal, que es para arriba, positiva, el peso, que es para abajo, masa por gravedad, y la componente vertical de mi reacción 1. Y como es para abajo esa reacción, entonces va a ser negativa también.
y va a ser el cateto adyacente, entonces va a ser R1 coseno de alfa. Pero R1 coseno de alfa, según la ecuación 1, es masa por gravedad dividido 2. Entonces reemplazo masa por gravedad dividido 2 en R1 coseno de alfa. Estos dos negativos voy a pasar sumando y me va a quedar que la normal es la suma entre el peso del cubo y la mitad del peso de la esfera. Esa entonces es mi segunda ecuación. Bien, a continuación me voy a la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tengo la fuerza de rozamiento que es positiva hacia la derecha, menos la componente opuesta a alfa, que va a ser R1 seno de alfa. Es negativa porque está dirigida hacia la izquierda. De ahí me queda que fuerza de rozamiento es igual a R1 seno de alfa. Bueno, para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza de rozamiento tiene que ser menor que la máxima fuerza de rozamiento. Y la máxima fuerza de rozamiento tiene su fórmula. Es mu sub S por la normal. Ojo que como yo quiero la fuerza, el coeficiente mínimo, yo también puedo considerar que para que el coeficiente sea mínimo, el movimiento tiene que ser inminente. ¿Qué implicaría eso? Que acá sea igual. Directamente igual. Van a ver que justamente cuando lleguemos al final, el menor de los coeficientes que puedo tener es cuando se iguala. Vamos a seguir y vamos a poder ver que se cumple, que la igualdad es el que nos da el menor coeficiente. Bueno, yo entonces digo que para que esté en equilibrio, la fuerza de rozamiento tiene que ser menor que la máxima, menor o igual que la máxima. La fuerza de rozamiento vimos que es R1 seno de alfa. Y la normal tenemos despejada acá. Entonces reemplazo la normal y también reemplazo R1. De la ecuación 1, que está acá, despejo R1 es masa por gravedad dividido 2 coseno de alfa. Y eso es lo que reemplazo en el valor de R1. Ahora, seno sobre coseno es tangente. Entonces ya queda masa por gravedad por tangente dividido 2. Del otro lado, la gravedad hago factor común. Y también hago el mínimo. ¿Qué mínimo? El mínimo entre masa más masa mayúscula sobre 2. El mínimo sería 2. Entonces va a ser 2 dividido 1, 2. 2 por 1, 2. 2m. 2 dividido 2 es 1. 1 por m, m. Entonces me queda de esa manera el mínimo. Este 2 y este 2 se simplifica, la gravedad también se simplifica. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando masa por tangente de alfa y del otro lado me queda mu sub S por ese paréntesis que es 2m minúscula más m mayúscula. Ese coeficiente entonces 2m minúscula más m mayúscula que está multiplicando y voy a pasar dividiendo. Quiere decir entonces que el coeficiente de rozamiento tiene que ser mayor o igual a esta expresión, al valor que tenga esta expresión. Mayor o igual. Puede ser tan grande como yo pueda el coeficiente de rozamiento, pero el menor de todos tiene que ser cuando sea igual. Sea igual, entonces igualo eso y tengo el coeficiente de rozamiento estático. El ejercicio nos da dos bloques A y B. Los dos tienen una masa de 6 kilogramos y están conectados mediante los eslabones que se muestran en la figura. Son el eslabón 1 y el eslabón 2. El eslabón 1 es el que va unido al cuerpo A y el eslabón 2 es el que va unido al cuerpo B. Estos eslabones se unen en el punto C y en el punto C entonces se aplicaría una fuerza vertical P que queremos saber cuán grande puede ser antes de que alguno de los dos bloques, alguno de los dos bloques o el A o el B, empiece a deslizar. Nos da los coeficientes de rozamiento tanto para A como para B, que son 0,2 y 0,8. Los eslabones están unidos en este punto C, que es donde se va a aplicar la fuerza P.
Bueno, en este ejercicio tenemos la posibilidad de que los eslabones, de que los bloques se muevan de manera independiente. O sea, yo puedo llegar a que el bloque A empiece o esté a punto de deslizar sin que eso ocurra con el B o viceversa. Entonces lo que hay que saber es cuál de los bloques se estaría moviendo primero o estaría en movimiento inminente primero. Si el bloque A o el bloque B. Vamos entonces por el coeficiente de rozamiento. Como vemos, el bloque A tiene un coeficiente de rozamiento mucho menor que el bloque B. O sea que por una cuestión de lógica, podemos asumir que el bloque A es el que va a llegar a su movimiento inminente primero. Pero no por eso va a estar bien lo que asumamos, ¿verdad? Tenemos que hacer la prueba de que lo que consideremos nosotros es correcto, ¿verdad? Y eso vamos a hacer a través de calcular cuando el bloque A está en su máximo rozamiento, que el bloque B no haya superado ya ese rozamiento máximo que tiene él, ¿verdad? Vamos a controlar que el bloque B todavía esté dentro del valor permitido del rozamiento, que no supere su máximo. Entonces, lo que vamos a hacer, como les dije, es asumiendo que A está en movimiento inminente. Para eso, la fuerza de rozamiento en A va a ser 0,2, que es su coeficiente, por la normal de A. Va a estar en su máximo valor. Me voy entonces al diagrama del cuerpo libre del bloque A. El bloque A que tiene como fuerzas. Tiene la normal, por supuesto, que hace el suelo. Tiene su peso. Tiene la fuerza que hace el eslabón 1, que era el que se unía a él. La fuerza que hace el eslabón 1. Ese eslabón dice que forma un ángulo de 45 grados con la vertical. En realidad 45 grados es un caso muy fácil porque no hay forma de errar. Si forma con la vertical o con la horizontal es indistinto. En ambos casos es 45. Y también tenemos una fuerza de rozamiento. ¿De dónde va a venir esta fuerza de rozamiento? O sea, la intención de movimiento del bloque A sería hacia la derecha. Quiere decir entonces que la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Entonces mi fuerza de rozamiento en A va a ser hacia la izquierda. Y empiezo a hacer mis cálculos. Primero que nada, hago mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. Porque yo necesito calcular la normal dentro de ese eje, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay? La normal que va para arriba es positiva, el peso que va para abajo es negativo, y una componente de la fuerza que hay en el eslabón 1, que es para abajo, la componente vertical, que sería el cateto opuesto a 45. Entonces va a ser seno de 45. Menos T1, seno de 45 entonces. Yo el peso de A conozco porque es un valor conocido la masa, ¿verdad? 6 por 9,8, va a quedarme entonces 58,8 newton. Y por otro lado paso T1, seno de 45, sumando. Dejo ahí porque T1 no tengo. Me voy ahora a la sumatoria de fuerzas en el eje X, igual a 0. En el eje X tengo una componente horizontal de la tensión 1, que va a ser, como es adyacente a 45, va a ser T1 por coseno de 45. Y tengo la fuerza de rozamiento que es contraria, fuerza de rozamiento en A, entonces va a ser negativa. Entonces me queda tensión 1 por coseno de 45 es igual a la fuerza de rozamiento, que va a ser mu 0,2 por la normal. ¿Y la normal quién es? La normal es todo esto. Va a ser 58,8 más T1 seno de 45.
Como ven, acá tengo una ecuación con una sola incógnita, que es T1, que es lo que voy a resolver a continuación. ¿De qué me va a servir T1? T1 me va a servir para relacionar los dos eslabones y poder saber la fuerza de rozamiento que hay en el cuerpo B. Entonces, aplico distributiva, 0,2 por 88 por 58,8, perdón, es 11,76 más 0,2 T1 seno de 45. Este está sumando, va a pasar restando, entonces hace T1 coseno de 45 menos 0,2 seno de 45. Y ahí se factor común de T1. En el segundo miembro solamente quedó 11,76. Dividido entonces coseno de 45 menos 0,2 seno de 45 y me queda que T1 es 20,79 newton. Bueno, ya tengo la tensión 1. Ahora voy a hacer el diagrama del cuerpo libre del punto C, donde se concentran las dos tensiones y la fuerza P. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo la tensión 1, tengo la tensión 2, yo sé los ángulos que cada una de ellas forma con la vertical, y tengo la fuerza P, que es para abajo. Bueno, ¿qué yo quiero? Yo quiero sacar de la sumatoria de fuerzas en X, en este caso, yo quiero poder calcular cuál es la tensión 2, cosa que voy a poder. Si hago mis componentes en X, tengo mi componente horizontal de la tensión 2, que es cateto opuesto, y también tengo mi componente horizontal de la tensión 1, que también es cateto opuesto a 45. Entonces voy a tener tensión 2 por seno de 30, cateto opuesto, ¿verdad? Por eso seno, menos tensión 1 por seno de 45. Voy a bajar porque ya no se visualiza. Tensión 2, seno de 30, menos tensión 1, seno de 45, igual a 0. Entonces, de ahí, teniendo la tensión 1, yo puedo calcular la tensión 2. Va a ser tensión 1 por seno de 45 que pasa sumando, y el seno de 30 que pasa dividiendo. De ahí me queda que la tensión 2 es 29,4 newton. Ahora me voy al bloque B. Dejo esto acá porque me va a servir todavía para después mi sumatoria. Voy a hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y, y voy a dejar ahí la ecuación. Sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué tengo en el eje Y? Tengo la componente vertical de T1 y de T2. Ambas son para arriba y ambas son catetos adyacentes a 45 y a 30. Entonces voy a tener T1 por coseno de 45 más T2 por coseno de 30 menos la fuerza P, que es lo que quiero calcular. O sea que cuando yo confíe, estos son los valores de T1 y de T2, yo ya puedo calcular la fuerza P. Ahora lo que tengo que probar es que con esta tensión 2 no se supere el rozamiento máximo en el cuerpo B. Voy a venir acá para hacer el diagrama del cuerpo libre del cuerpo B y calcular su fuerza de rozamiento. El cuerpo B tengo una situación muy similar al cuerpo A, solamente que opuesta. Tengo el peso de B, tengo la B, tengo la fuerza de rozamiento que va a ser contraria. Yo querría mover el cuerpo B hacia la izquierda, entonces va a ser opuesta a esa intención de movimiento, va a ser hacia la derecha. Y tengo la tensión del eslabón número 2, que forma, decía, con la vertical un ángulo de 30 grados.
Entonces, hago mi sumatoria de fuerzas. Voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Voy a tener la fuerza de rozamiento B, que es la única que está en el sentido positivo, menos, ¿por qué menos? Porque la componente horizontal de mi tensión 2 es hacia el lado izquierdo, así que va a ser menos D2 por cateto opuesto, así que es seno de 30. De ahí yo puedo calcular que la fuerza de rozamiento en B va a ser T2 por seno de 30, que va a pasar sumando. ¿Pero cuánto valía T2? T2 valía 29,4. Así que va a ser 29,4 por seno de 30 y me va a quedar 14,7 newton. Ahora lo que tengo que ver es si esto supera o no supera la máxima fuerza de rozamiento. Pero para esa fuerza de rozamiento máxima, yo tengo que usar su coeficiente y su normal. La normal de B no tengo. Entonces voy a hacer el cálculo de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y voy a tener normal B, positiva para arriba, el peso B, negativo, y la componente vertical de la tensión, que va a ser T2 por coseno de 30, porque es el cateto adyacente. T2 por coseno de 30. De acá voy a calcular mi normal B. Va a ser el peso de B, que es 58,8, más, pasa sumando tanto el peso como la tensión 2, pasan sumando, tensión 2 que es 29,4, por coseno de 30. Me queda entonces, 84,26 newton. Esta es la normal. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima, es 0,8 por la normal, que es 84,06, perdón. 84,26. Quiere decir que la fuerza de rozamiento máxima es 67,4 newton, que está muy por encima de la fuerza de rozamiento que ahora mismo está actuando. Y ahora mismo me refiero a cuando el cuerpo A está en movimiento inminente. Quiere decir que efectivamente lo que consideramos nosotros es que el cuerpo A está a punto de deslizar ya, es lo que realmente ocurre. Primero alcanza A su máximo coeficiente, su máxima fuerza de rozamiento mucho antes que B, porque B está muy por debajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, con esto que hicimos acá, acabamos de confirmar que nuestra suposición es correcta y que los cálculos que hicimos hasta este punto son los correctos también, ¿verdad? Si esto salía al revés, entonces yo tenía que partir desde la idea de que el rozamiento en B era máximo y tenía que volver a calcular todo. Iba a calcular nuevamente la tensión 2 y la tensión 1 y van a tener nuevos valores. Pero en este caso la resolución fue correcta, la asunción de que A sea el que está tratando de mover fue correcta. Entonces, con estos valores de no y de T puedo verme en la de P. Y va a ser 7,79 coseno de 45 más 29,4 coseno de 30. 20,79 coseno de 45 más 29,4 coseno de 30 sale 40,16 newton el valor de la P. Y esa es la máxima fuerza que se puede aplicar en el punto C antes de que el cuerpo esté por deslizar.